Hola, ¿cómo están? Yo soy Tere Vale, este es el Rapidín, hoy es 8 de mayo de 2019. Saludo como todos los días a Jaime Guerrero. Jaime, hola, ¿cómo Tere. estás? Y como todos los miércoles, mi querida y guapa amiga, la voz más bonita de México, María Elena Cantú. Tere Vale. Ándale. Ay, no. Bienvenida. Bienvenida, Malala. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Ok. Bueno, vamos a ponernos mal. Vamos. Bueno, hoy la mañanera fue desde el estado de Hidalgo. Sí. Estuvo acompañado el presidente de la República con el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad. Básicamente hablaron sobre seguridad. Dio un informe el gobernador de cómo Hidalgo es una de las entidades con menos inseguridad. Abajo de la media. Abajo de la media, casi en todo, pero no en todo. El Homicidios, presidente, secuestros. Sí, alabó mucho la coordinación con Presidencia de la República, en fin. El presidente habló después del secretario de la Defensa, que también hizo hincapié en estos asuntos. En materia sobre todo, lo que les preocupa a nivel federal es la vigilancia de los ductos. Eso es lo que más les preocupa. Dio un informe de los ductos. Dice él que se ha avanzado mucho en el robo de combustible. Dio un informe pormenorizado, dice que se ha batido en un 95%. Se fue contra una publicación internacional, yo la busqué, no la encontré, que dice que eso no puede durar, que tarde o temprano la delincuencia encuentra la forma de seguir operando. De seguir operando. En fin, habló de la reforma educativa, pues es lógico, hoy pasa al Congreso y se supone que ahora sí los senadores de Morena todos van a estar formaditos porque les impidieron hasta ir a hacer pipí. ¿Que decías ayer que van a llevar pañales? Van a llevar pañales porque... Y es hacer pipí, pues te haces ahí para que no... Pues es que sí, un voto menos. Sí, ya les leyeron la cartilla a los senadores, sí, sin nada claro. de que se van a salir en la sesión. Hoy sale. En fin, ¿qué más? Habló sobre Ayotzinapa. Uno de los reporteros locales, curiosamente, le preguntó sobre los 43 desaparecidos, sobre esta exoneración que hicieron del antiguo procurador Murillo Karam. Sobre que no se quiso meter el presidente con ese tema. Así es. O sea, dijo, no me toca a mí, o sea, eso está investigándose, a ver qué pasa. Lo que sí dijo fue que se sigue buscando a los jóvenes de Ayotzinapa y que mañana da Alejandro Encinas un informe, mañana o pronto, en los próximos días. Un informe pormenorizado de cuál es la situación. Habló de una cosa muy curiosa, y no sé si ustedes se acordarán. El presidente había dicho que quería 50,000 nuevos elementos en la Guardia Nacional hace unas semanas. Sí. Y ahora dice el presidente que necesita 120,000 nuevos reclutas para la Guardia Nacional. Sí, había hablado de 50, lo recuerdo perfecto. Sí. 50 más. No, ahora dice que se necesita 120,000 más. O sea que los números no estaban como, digamos, en la estrategia, que conocemos poco, pues les fallaron un poco los números, ¿no? Sí, se supone que iban a llegar con los marinos, soldados y la Policía Federal, iban a llegar a final de este año a 80,000 y los nuevos reclutas, y que en todo el sexenio iban a reclutar 50,000 nuevos elementos. Pues ahora dice que necesitan 120,000 elementos más. Le hablaron sobre la inversión, este fue uno de los temas centrales, sobre eso. Ayer dijo Alfonso Romo que el primer trimestre pues apenas fue una cachetadita a la política económica del presidente López Obrador. Le preguntaron sobre eso, le mencionaron los datos. El presidente niega todos los datos los niega. Le dijeron que pues había bajado la inversión extranjera, que había decrecido la economía. El presidente refuta todo eso, dice que la economía va bien. Sobre la situación del país dice que estamos sufriendo el golpeteo que hay entre Estados Unidos y China. Y tiene razón. Lo que no tiene razón es, dijo, ¿por qué los periódicos no hacen hincapié en las bolsas de otro país y nada más en el nuestro? Pero déjenme decirles que no es cierto.
todos los días, si ustedes oyen las noticias financieras, cosa que no les aconsejo porque luego se deprime uno, todas las bolsas se caen. O sea, empieza con Asia, cae. Sigue con Europa, cae. Y llega a Estados Unidos y México y cae. Pero todos los medios dicen eso. Pero el presidente niega las cifras. Sobre la cifra que dijo la empresa esta norteamericana A.T. Kearney, sobre que se está negando pues que está perdiendo los lugares en la inversión extranjera, dice el presidente que es mentira. O sea, y yo sí creo que esa empresa pues no es una empresa que se dedique al ser fifí, pero fifí internacional, ¿no? Porque yo no creo Pues que tenga nada que ver. El presidente dice que ayer cayó la bolsa. Pues no, déjenme decirle que lleva 11 días. Así es, a la baja. A la baja. Y ya para terminar, porque ya me extendí demasiado, habló sobre los periodistas chayoteros. Dice que todo esto, esta imagen es de los periodistas chayoteros, que él tiene la lista, que no la va a dar a conocer, ¿sí? Que lo siguen atacando y cobrando de quién sabe dónde. Solo la va a dar a conocer si algún ciudadano le pide al INAI que la dé a conocer. Entonces, hagámoslo, sí. Hagámoslo. Supongo que habrá muchos. Y bueno, con esto termino. Hay otros asuntos, pero ya aquí lo dejo, lo comentaremos. Malay. Yo un punto que quiero destacar rápidamente y por el impacto que tiene es sobre el tema de la reforma educativa. Efectivamente se habló hoy Eso fue algo terrible. en la mañanera que se espera que quede atrás, que muera la mal llamada reforma educativa, como subraya, y que se apruebe, entre otras cosas, uno de los cambios importantes que viene hoy en la minuta, que dice que el control de plazas será facultad exclusiva del Estado, ya no de maestros ni de líderes sindicales. Hay que recordar, nada más para hacer un muy muy breve contexto, que parte de la reforma del 2013 justamente estableció un mecanismo basado en exámenes y evaluaciones para evitar que las plazas fueran heredadas, vendidas o negociadas. Hay en el Senado de la República un punto importante que se discutió cuando no pasó el tema de la reforma, y era un mecanismo de selección transparente, equitativo, imparcial, en donde se iban a considerar los conocimientos y experiencia de los maestros. El punto es, el presidente dice, las plazas estarán bajo el control del Estado. La oposición, quienes están, digamos, inquietos con el tema, sienten que se va a ir como el diablo, como siempre donde se cuela, que es en los detalles. En los detalles, en la ley reglamentaria, y que a final de cuentas se ceda a las presiones del CENTE y del sindicato, de la coordinadora y de la propia Ilvestre Gordillo. Con lo siguiente cierro. El presidente dijo, la educación, y tiene razón en ello, porque así lo establece la Constitución, es un derecho. ¿Cómo se va a garantizar, independientemente de los intereses políticos, el derecho a la educación en este país y también una educación de calidad? ¿Cuáles van a ser los mecanismos precisos? ¿No va a ser con evaluación? Entonces, ¿cómo? No, pues a mí lo que me llamó mucho la atención del tema de educación es que dijo, del extranjero dictaron la mal llamada reforma educativa. O sea, me imagino así un para privatizarla. No sé, pues seguramente en Estados Unidos, en no sé dónde, en la Unión Europea. Dijo que los organismos financieros están pensando, o sea, cómo hacerle para la reforma educativa que sea mala para México, ¿no? Es así como con el gato, ¿se acuerdan de las películas de James Bond? Si alguna vez lo vieron. ¿Cómo se llamaba el que traía su gato, que era malo? ¿No era Goldfinger la película? No, siempre salían con los gatos, pero era un pelón, ¿no? Spectre se llamaba la asociación del mal, se llamaba Spectre. Ahí están los neoliberales, los conservadores. A ver si sacamos un pedacito de Spectre, porque son los malos. No, pero dijo algo también bien padre. Dijo, por eso ya no va a haber evaluaciones. Por eso va a desaparecer el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Y no se va a desaparecer. A humillar a los maestros. Exacto. Eso de andar
pidiendo que, o sea, un médico pues se tiene que actualizar, haz de cuenta, y si no, pues llega un momento en que no puedes operar. Los peritos, la ciencia forense se certifican, por ejemplo. Bueno, y hay juzgadores que tratan el tema, por ejemplo, de adolescentes que tienen que certificarse. Sí, pero bueno, Specter, los malos habían dicho, hagan evaluaciones, eso es pésimo, jajaja, cacle. Y entonces ahora pues ya no va a haber evaluaciones, es perfecto, ¿verdad? O sea, la pregunta es, ¿cómo se va a garantizar la calidad? De ninguna manera. Si no es vía examen. Malala, ¿de veras esperas una respuesta? ¿De veras? Te lo digo con el corazón en la mano. A ver, déjenme decirles que no estoy de acuerdo con ustedes. Hay matices. Okay, está bien. Hay matices. A ver, se está trabajando en una redacción diferente del transitorio 16, creo, del 13. No recuerdo cuál de los dos. Creo que el 16. Pero sí, el transitorio. Y se está diciendo que la asignación de plazas, sí, se va a reglamentar reconociendo que los maestros están en el apartado B del artículo 123. Se está diciendo que la asignación de plazas va a depender de la ley reglamentaria. Pero se agregó una frase que me parece que la propuso el PRI, que dice, ¿sí? Pero siempre estará bajo la decisión del Estado, sí, etcétera. Es decir, le pusieron un candado ahí en la Constitución. Pero es muy leve el candado. No, porque en ese momento, en el momento en que dan ese candado, parece que todos los partidos, todas las fracciones pueden votar a favor de esta propuesta. Dice, la admisión del control de los maestros estará bajo la tutela del Estado. Sí. Así. Entonces, me parece que este candado lo pusieron como una respuesta del gobierno diciéndole a la gente, estás jugando con nosotros, pues nosotros jugamos también. Esto es así. O sea, yo sí creo que el presidente, y lo he dicho desde el principio, en su ánimo centralista no va a ceder ni el control del presupuesto. Entonces, ni el control de las quizás, o más bien hay que estar atentos a qué pasa con la ley reglamentaria para ver si esta frase significa un freno a este manejo. En teoría sí. Bueno, yo no lo creo, pero pues... En teoría sí. Porque el tema es ese. ¿Cómo el Estado va a garantizar un derecho? Ahora, tiene razón Teresa en lo que dice. Yo creo que sí, ese parrafito, esa frase, es un candado que les pusieron con dedicatoria. Tiene razón Teresa cuando dice, se quitó la evaluación como condición de dar clases, de la contratación. ¿Sí? Eso sí es cierto. O sea, lo que hizo este gobierno fue separar, sí, la evaluación, porque se van a seguir evaluando, pero la evaluación no va a tener repercusiones en si estás al frente de un grupo o no. O sea, eso no. Ahora, el presidente manejó la información. Les voy a decir por qué. Dice el presidente, nos dictaron la reforma educativa desde el extranjero. Y yo lo puedo demostrar. ¿Y saben qué? Lo peor es que sí lo puede demostrar. Porque lo real es que es cierto. Pero no como él dice. Fíjense, les voy a decir. La OCDE, el Banco Mundial y otras organizaciones, entre ellas la ONU, desde hace años le dijeron a México, necesitas hacer una reforma educativa para elevar la educación, la calidad de la educación que das. No, pues desde Aristóteles. Entonces realmente el autor de la reforma educativa es Aristóteles. Eso es grosero y burdo. No, yo no me refiero a eso. Pues grosero y burdo, pero oye, que la OCDE dictó... Desde 2006, de 2005, se vio claramente que el problema de la calidad educativa era grave. Es grave. Sí. Entonces, hicieron esa recomendación, pero por supuesto... no era la caricatura del gato acariciándolo. Eran evaluadores que dijeron, oigan, para ustedes la educación es muy importante, no sigan el ejemplo de los Estados Unidos. Ya saben que Estados Unidos tiene la más baja calidad educativa en los países desarrollados. Tienen que mejorar la calidad educativa. Sí, por supuesto, pero de ninguna manera dictaron la reforma, solamente aconsejaron. Okay. Pero si López Obrador menciona eso y saca eso, va a decir, pues eso es un dictado. No era un dictado, era un señalamiento.
sin Aristóteles. Bueno, yo rápidamente lo Sin que sí Aristóteles. quiero decir, no es con Aristóteles, o sea, pues digo, desde los fenicios dictaron la reforma educativa, pues como no, ya lo que te va haciendo unos 2000 años o no sé cuántos, pero bueno, también. Entonces estás en contra del... Están los fenicios con el gato también, así cacle. Bueno, yo lo que quiero decir es que el presidente dijo pues que todo eso de que cayó la confianza en la inversión extranjera en México, pues es también falso, es totalmente falso. O sea, caímos al último lugar de ese ranking de la confianza para la inversión extranjera, de acuerdo a los datos de esta consultoría. A.T. Kearney. A.T. Kearney, A.T. Kearney, pero es falso, eso es falso. O sea, no es cierto eso. Él tiene otros números y pues me gustaría conocerlos porque sí me anima mucho que de veras no haya pasado eso. O sea, sí, la inversión extranjera está contenta, dispuesta a invertir en México y a mí eso me daría una gran tranquilidad. Claro. Entonces, es una buena noticia. Digo, ya sé que pues, no nos hacen caso porque somos modestos y conservadores y fifís, pero pues ojalá, ¿verdad? Nos dijera, tengo los datos de esta consultoría que está en contra de lo que dice la A.T. Kearney. O sea, me encantaría, sería una buena noticia para el fin de semana. Ahora me están dejando el papel de defensor de la Cuarta Transformación. Qué mala onda. Déjenme decirles que esta empresa, A.T. Kearney, solamente mide los 25 países más atractivos para la inversión. Es decir, el lugar 26, 27, 28, quedan fuera. Esos quedan fuera. Sí, México está en el último lugar de esa clasificación, no del mundo. No, arriba, abajo no queda el Congo, o sea, pero los economistas advirtieron desde que salió esto, dijeron, sí, no es una buena noticia, pero recuerden que no se debió al López Obrador, nada más. Se debió a dos cosas. Primero, se debió a que, por ejemplo, Corea creció muchísimo en su comercialización. O sea, hubo 3 o 4 países que crecieron mucho en su comercialización y que subieron lugares. Y por un lado, el decrecimiento económico que viene desde Peña y que ha seguido con López Obrador, ¿sí? La situación del comercio mundial ha provocado que México se estanque, ¿sí? Pero México sigue en la lista de los 25 países más atractivos para la inversión. Y yo creo que la muestra de la cancelación del aeropuerto de Texcoco es una muestra de que con confianza puedes invertir en México. O sea, la inversión extranjera yo no lo niego. Viene porque dice, pues, total. Yo no lo niego, pero todo lo que digo es que ponderemos toda la información. Es decir, si vamos a ser críticos, pues hay que ser críticos con todos los elementos. Exacto. Y todos los elementos son, no estamos al último lugar de todos los países, estamos al último de esos 25 países que son los que a nivel mundial atraen más inversión. Es como las Miss Universo, o sea, entran 100 y pico, ¿no? Y luego quedan 15 y luego quedan 5. Nosotros estamos al final, pero no de las 100 y pico, estamos al final de las 15, pero bueno, pues ahí estamos, ¿verdad? Sí. Estamos más adelantito. A mí no me preocupa 8 lugares. A mí no me preocupa eso, la verdad es que no me preocupa esto, o sea, no me preocupa demasiado, pues, o sea, lo que me preocupa es la tendencia del presidente, sí, así como Teresita y María Elena exageran las cosas. María Elena no. Desde el otro lado, López Obrador exagera que todo va bien. Sí, el problema es que... Yo no te estoy exagerando, te estoy dando elementos. No importa que nosotros lo exageremos, porque nosotros no somos el presidente de la República, finalmente. No, pues sí, no. Lo grave es que el presidente de la República diga, a pesar de todos los datos de la OCDE, INEGI, Banco Mundial, ONU y todo, diga, vamos bien en economía, cuando lo que dicen es aguas. Pues yo te voy a decir una cosa, nada me gustaría más que fuéramos bien, y esto sí ya muy en serio. Sí. O sea, por el bien de todos, ojalá y me equivoque y se me haga la boca de chicharrón y vayamos bien. ¿Qué más quisiéramos? Y eso es lo que queremos. Para el tema que estamos abordando, que ojalá efectivamente en esto que va a aprobar hoy el Congreso se encuentre un mecanismo efectivo para garantizar un derecho constitucional. No, esa es una frase nada más.
ya que se le regale o no se le regale o no, ese ya es otra cosa. Es decir, hay una cosa que sí, te voy a decir porque hoy María Amparo Casar hace un documento muy interesante, un artículo muy interesante en Excelsior, en donde dice que los planes nacionales, porque pues, todo el mundo nos hemos pitorreado del plan nacional del presidente, de los dos planes nacionales, sí saben que hay dos, ¿no? Uno hecho por Hacienda y otro hecho por Presidencia, y no coinciden las cifras y las metas, en fin, pequeño detalle. Pero dice María Amparo, y tiene razón, que los planes nacionales nunca se han obedecido. Dice, pues son documentos de simulación. Sí. Este es otro documento de simulación. Eso sí es cierto. A mí lo que me preocupa, o sea, vamos muy bien. No es cierto que vamos muy bien. Hoy se preguntaba, creo que Mario Campos Suárez en su artículo, y si hay recesión, ¿quién se lo va a ir a decir al presidente? Porque el presidente te va a soltar una salta de cosas diciendo, mentira, no hay recesión. O sea, otra vez, si la realidad contradice al presidente, peor para la realidad. Me parece muy peligroso un presidente que nos miente con todos sus dientes contra las cifras que dan una serie de organismos, ¿sí? Pues que yo tenía por serios. El INEGI, la OCDE, etc. Pues ya nos vamos. Ya. Es el tardadín. Yo ahora con ustedes el tardadín. Ya dejamos de ser el rapidín. Sí, pues tenemos mucha energía, entonces el tardadín. Tema pendiente, educación, hoy va a ser un día de noticias. Así es, Malala. Marilena Cantú, muchas gracias. Señor Jaime Guerrero, soy burda y grosera. Grosera. Soy grosera. Bueno, adiós y cochina. Y nunca estamos de acuerdo. Nunca. Soy cochina y grosera. Adiós.